Los herederos simplemente legales, que llegan a ser parientes que entran a la sucesión a falta de herederos forzosos y testamentarios. A este grupo de herederos corresponden los parientes colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad. Si no existe ningún heredero forzoso ni testamentario ni pariente colateral en los grados indicados, la herencia es declarada vacante y será referida al Estado. También se encuentra en la sucesión de los hermanos con concurrencia de doble o simple vínculo. Se hallan en el mismo grado de parentesco como ser hermanos germanos, hermanos uterinos, hermanos consanguíneos. En cuanto al sistema sucesorio entre hermanos, existe 3 sucesiones que rigen el sistema de exclusión, el sistema de completa igualdad y el sistema de porción doble. En concurrencia de los hermanos con sobrinos al tenor de los artículos 1091 y 1109 del Código Civil. Sucesión única de sobrinos y otros colaterales. En este caso, cada sobrino es un pariente de tercer grado y concurre a la herencia por derecho propio, y si no existen tíos no da lugar la representación y cada sobrino hereda por cabeza, según señala el artículo 1087 del Código Civil. Asimismo, la sucesión de otros parientes colaterales, ha fallecido una persona y no deja ascendientes, ni descendientes, ni cónyuge o conviviente, ni hermanos o sus descendientes hasta el cuarto grado de parentesco con el de cuyos la herencia se difiere a los otros parientes colaterales más próximos hasta el tercer grado, según señala el artículo 1110 del Código Civil. El siguiente punto, la sucesión del Estado y sus características. El Estado se constituye en el último orden en la sucesión ab intestato. El Estado es en realidad un heredero irregular y por lo tanto del haber hereditario. El artículo 1083 y 1111 del Código Civil lo tiene por sucesor, ya que a falta de personas que tengan derecho a heredar, conforme al orden sucesorio legal, sucede el Estado. Las características. Primero, el Estado es un sucesor irregular, accede a la herencia sobre el total de la posesión de los bienes, debe pedir la entrega de la posesión de los bienes, recibe la universalidad de bienes, el activo y el pasivo, está obligado a pagar las deudas del causante, su responsabilidad alcanza hasta el límite del activo y por último su obligación es intra vires successions. Siguiente punto, herencia vacante y bienes mostrencos. Siguiendo la concepción tradicional adoptada por la doctrina clásica, los bienes vacantes están constituidos por los bienes inmuebles que no tienen dueño. Los bienes mostrencos serían los bienes muebles o semovientes que igualmente no tienen dueño y se encuentran en estado total de abandono. En materia de derechos de sucesiones no existe la herencia vacante ni bienes mostrencos, ya que a falta de herederos forzosos o simplemente legales es el Estado que en su condición de heredero local, ocupando el quinto orden sucesorio, sucede de pleno derecho en forma inmediata. ¿Qué personas son herederos forzosos? Los herederos forzosos son aquellos a los que la ley reconoce el derecho a heredar al menos un tercio del patrimonio del fallecido, llamado legítima. Son herederos forzosos en primer lugar los hijos, tanto naturales como por adopción, matrimoniales y no matrimoniales, y descendientes, y en su defecto los padres y ascendientes. También podemos encontrarlo en el artículo 1059 del Código Civil. En las dos situaciones, con y sin testamento, son herederos forzosos los hijos y descendientes respecto de sus padres, y ascendientes también. Serán herederos forzosos los hijos o descendientes matrimoniales o no matrimoniales, y adoptivos también. A falta de los anteriores, los padres y ascendientes respecto de sus hijos y descendientes. Si en caso de que el fallecido no tuviera hijos ni ningún tipo de descendiente, los herederos forzosos pasarían a ser los padres y a falta de esto, los abuelos. En caso de que no existiera ni padres ni abuelos, pasarían a ser los bisabuelos. Y ahora, ¿qué pasa con la pareja del fallecido? Bueno, la o el cónyuge del decuyus será considerado siempre un heredero forzoso, haya o no haya descendientes o ascendientes. Esto también se encuentra establecido en el artículo 1063 del Código Civil Boliviano. Bueno, ahora hablaremos de qué parte de la herencia reciben los herederos forzosos.
Bueno, cada uno de los tipos de herederos forzosos tiene derecho a un porcentaje determinado de la herencia, que es también denominado el tercio de la legítima. Y en caso de que por alguna razón no existieran los herederos forzosos, podría haber los herederos voluntarios, que pueden adquirir la totalidad de la herencia, y a falta de esto, todo el patrimonio del decuyus se iría para el Estado. Para hablar de herederos testamentarios es necesario mencionar la figura del testamento, que será el acto celebrado bajo las solemnidades de la ley por el cual una persona dispondrá de su patrimonio para después de su muerte. Las clases de testamento se dividen en dos: los solemnes, que es aquel que se celebra bajo las formalidades exigidas por ley; los especiales, en el que no exige más requisitos, bastando que conste la voluntad del otorgante en los casos que determine la ley. La figura más importante será el testador, que es la persona que realizará el testamento de acuerdo a su capacidad legal para poder manifestar su voluntad. Los contratos sobre la sucesión futura es la forma de sucesión o transmisión patrimonial que es eminentemente excepcional, por cuanto a la regla del artículo 1004 declara la nulidad de todo contrato por el cual una persona dispone de su propia sucesión o de disponer de los derechos que puede esperar de una sucesión no abierta, o renuncia a ellos. Esta prohibición tiene fundamento en el hecho de que no se puede hablar de una herencia cuando no se ha producido la apertura de la sucesión. Hablamos de mortis causa, o mejor dicho, de que el titular aún se halla con vida. Los herederos testamentarios son aquellos que son nombrados a suceder por expresa voluntad del decuyus. Esto lo va a realizar mediante el testamento. Los nombres que estos reciben son causavientes, legatarios o sucesores voluntarios. Estos podrán tener vínculo o no con el decuyus, y esta tendrá que ser según la porción de libre disposición del decuyus. Según el artículo 1005 y 1006 del Código Civil boliviano, nos habla de la transmisión por un vínculo entre una persona y el decuyus a realizar actos jurídicos, como son los contratos. Podrá ser donación o venta, a título gratuito u oneroso. Estos tendrán efectos mortis causa. No es necesario que esta persona tenga una relación parental con el decuyus y no debe afectar la legítima, es decir, que debe estar dentro de la porción de libre disposición del decuyus. Como grupo llegamos a la conclusión que es imprescindible identificar los tipos de herederos de la herencia del decuyus, porque de esta manera se podrá ejercer su derecho, ya sea como un heredero forzoso que posee el parentesco consanguíneo directo. Generalmente hablamos la descendencia del causante, o en caso de ser un heredero testamentario que tendrá que adquirir los bienes transmitidos por el difunto, haciendo el cumplimiento del acto legal de manifestación de la última voluntad del testamentario a través del documento de lo que acredite, vaya la redundancia, el testamento. De la misma forma se tendrá que identificar al heredero simple, el que seguirá a falta de herederos legales, siendo estos parientes colaterales del causante. Hablamos de los hermanos, sobrinos y entre otros. Tomando en cuenta, en la última instancia, también es necesario el reconocimiento del Estado como heredero de los bienes en caso de no existir herederos.